of me when you are all alone. Maybe you'll ask me to come back again, and maybe I say maybe. Nosotros queremos un apocalipsis de amor. Buenas tardes. Nosotros somos los 3 jinetes del apocalipsis, que no del apocalipsis, porque somos pocos. La primera jinete se trata de Iria, la jinete de la depresión. Hello. Nuestra segunda jinete se trata de Lena, autodenominada jinete de la dieta milagro. Olis. Y por último, nuestro jinete presentador de hoy es, sí, yo, el señor Piteas, jinete del capitalismo. Hoy os vamos a traer las cosas que haríamos una vez todo se haya ido al garete, el día de después, cuando la gente se acaba de quedar impactada, ha perdido seres queridos, los edificios se han derrumbado, los países han caído, ya no tienes apenas podcast, has perdido el wifi, pero la gente de repente empieza a decir, oye, hace frío, quiero comer, hemos llegado ya. Y entonces tenemos que empezar a enfrentarnos a las cosillas del día a día, como por ejemplo hacer fuego sin gas, ni fogones, ni cerillas. Ni vitros. Y creo... ¿Perdón? Ni vitros. Ni vitros, claro, ni vitros. A ver, vitros tienes, claro, pero no van. Da igual el ratico que le estés dando con el botón. Eso no va a hacer pi. Y para ello tenemos aquí a nuestra jinete Lena, que creo que ha trabajado bastante sobre un tema candente, el fuego. Bueno, chicos, yo os voy a hablar más o menos de cómo hacer fuego, qué maneras podéis hacer fuego, qué tipos de fuego hay, porque hay varios fuegos, y además cómo evitar quemar el bosque entero por eso de no morir. Estaría bien. On fire. Que sería muy importante eso. Haber sobrevivido al apocalipsis y acabar muriendo por prenderte fuego es como, algo no que sé. podría pasar. Sí. Un poco triste y gracioso también, gracioso. Y sería muy normal. Porque estamos, Sí, sobre todo los humanitas, es muy poco amistoso el fuego para lo que acaban de empezar, la verdad. Eso es. Y se desboca, como se te desboque fácilmente, no hay quien lo pare. O sea, como no sé si hay bastante gente, tengáis muchas palas, vais jodidos. Vale, de inicio, ¿por qué es importante el fuego? En general, el fuego es una herramienta esencial para vivir. En un contexto de supervivencia, en una emergencia, en la naturaleza, su valor como fuente de calor, como fuente de alimento es indispensable. Y de luz. Y de luz. Y de protección. Luego diré también cómo hacer una antorchita, porque también me interesa mucho el tema de antorchitas. Porque sospecho que no es como los Minecraft, ¿verdad? Sí, es más complicado que eso. Aunque el Minecraft no va desencaminado con ciertas cosas, pero bueno. Ahí va. Por ejemplo, Puedes el uso destrozar del árboles a carbón, puñetazos. el uso del carbón, los pedernales, tal, no va desencaminado. Bueno, también puedes usar el fuego para generar humo y ese humo enviar a señales de auxilio entre campamentos que estén lejanos. Ese es un tipo especial de fuego, que es el fuego que es prácticamente es todo humo, que es de madera mojada, que solo sirve para eso, para hacer señales, pero bueno. Bueno, sirve también para ahumar comida. También sirve para ahumar comida, pero hablaremos de eso. Vale. Bueno, en general, la importancia del fuego es que sirve para evitar hipotermia, para dar luz, para dar cocina, para potabilizar el agua, muy importante, para potabilizar la leche. Hostia, sí. Para trabajar materiales, pero claro, ahí ya tienes que tener un fuego potentillo, ¿eh? Si ya necesitas empezar a trabajar materiales, tienes que tener un señor fuego. Te digo que ya no es una hoguera, ya sería montártelo un poquito mejor. Sí, ya sería un horno bueno. Correcto. Bueno, en general, los métodos para hacer fuego son muy variados. Hacerlo correctamente es a veces complicado porque los materiales no sean los necesarios, los que necesitarías, pero podemos decirte más o menos qué podrías llevar en tu mochila sí o sí desde hoy
para por si acaso hay una emergencia, ¿qué te serviría? Un mechero. O sea, blanco de botella, leche. Un mechero vendría muy bien para poder accionar un mecanismo, que en este caso es una piedra, y simplemente con el gas hace fuego. Además es un fuego estable, es un fuego que puedes encenderlo incluso en condiciones difíciles. Mientras que no haya mucho viento, el fuego de un mechero enciende fácil. Y incluso si te quedas sin gas, con la piedra pedernal que lleva el mechero por dentro, si la abrieras, rompieras el mechero y la abrieras, también te serviría para hacer con un cuchillo raspar y que salgan chispas que te podrían servir para hacer fuego. Entonces, de eso estamos hablando de los mecheros convencionales, de los que van con piedra. Los modernos, estos nuevos, que van, por ejemplo, con arcos de luz y tal, no lo hacen. ¿Iria? Hay unos mecheros antivientos que no van con arco de luz, que son muy chulos, no sé si los conocéis, que simplemente tienen una resistencia con una aleación de un material concreto que cuando se calienta hace que la llama sea más homogénea. Y entonces es súper guay. Hay que recalcar el valor del fuego, o de los mecheros en este caso, como moneda de cambio en épocas de crisis. Y luego lo que tú decías del pedernal, que si se saca la piedrecita y se raspa, también se hacen chispas. Pues hay una curiosidad sobre los mecheros clips, que si raspas el propio mechero de plástico, te sirve como yesca, porque es de un plástico muy, muy ignífugo. Sí. Y arde muy bien. Ahí va. Qué chulo. Luego también hay cerillas. ¿Qué tipo de cerillas hay? Tenemos las cerillas normales, las convencionales, que son simplemente una cabeza de fósforo. Y tenemos cerillas impermeables, que son unas cerillas especiales que tienen como un recubrimiento de cera, que entonces siempre prenden. Entonces, esas te merecería la pena tener un paquetillo de cerillas, seguro. Más ocupa muy poco espacio, no prenden fácilmente fuera del contexto de que tú le estés dándole, rozándole, está guay. Pero está... la mayoría de fósforos a día de hoy, los que tenemos en casa y en toda acción, son fósforos de seguridad, ¿no? Es decir, sí. Exacto, no ardería como vemos arder quizás dándole con la barba o dándole con el suelo. Vale, están hechos para los convencionales. Los de casa están hechos para que, a no ser que le des contra el lateral de la caja, que tiene un raspo especial, no salta la chispa, que al fin y al cabo es lo que hace la llama. También podéis usar las barras de ferrocerio, también llamado piedra pedernal, como ya hemos mencionado, que básicamente es un metal que cuando le raspas con otro metal, con un cuchillo o con incluso cosas muy rápidas, no hace falta realmente un cuchillo, puedes usar una cremallera, un poco rápido, aunque no tenga filo, raspa. O sea que cuando tú rozas una cosa contra otra saltan chispas. Sí. A ver, luego también iba a decir lo de las piedras. Hacer fuego con piedras es mucho más complicado de lo que la gente se piensa. No merece la pena. Porque es que vas a tardar un montón y es que no merece la pena. Para eso es mejor hacerlo con el palo con un arco. Le pones a un palo una cuerda, un palo un poco curvo, una cuerda y haces un arco. Ese arco le metes en medio de un palo y haces así, a toda leche, y al final, o sea, es más fácil por la fricción hacer fuego que con piedras. O sea, eso de, ay, no se lo hacían así, sí, pero porque no sabían otra cosa, no por nada mejor. A dar un poco de vergüenza. Perdón, sí. No, perdón. Tú primero. No, que va a dar un poco de vergüenza, pero durante 2020 en casa nos acostumbramos a la isla de los supervivientes. Y yo me acuerdo de cómo lo pasaban para hacer fuego. La mitad de días comían frío. Muy difícil. Es muy complicado. El que sabía hacer fuego, peleas por tenerlo en el grupo. Porque es como... con él comes, básicamente. También es que es un fallo. Una vez que haces fuego una vez, lo suyo es no dejarlo morir. Eso por un lado. Claro. Y luego otra cosa, lo del arco y el pedernal y tal... Nada de eso sirve si no sabes lo que es una yesca. Y que la yesca que uses sepas que va a prender. Y ese es el problema. Por ejemplo, el de fricción, si el palo sobre el que apoyas le has hecho una muesca para que apoye bien el palo y no se salga,
pero no le has hecho una rajita para que entre aire por debajo, no te va a Sí. prender jamás. Entonces, os recomiendo que si tenéis un rato de aburrimiento, gente, y estáis por el campete, no que os pongáis a hacer fuego, pero sí que os llevéis a casa un par de palos, lo hacéis allí, que allí tenéis agua para apagar el incendio si es que lo montáis, y practicáis en la terraza o en la cocina o donde veáis, porque es bastante interesante aprender a hacerlo lo más rápido posible. Acordaos de la película de El náufrago, de Tom Hanks. De Tom Hanks, eso Tom es. Hanks. En El náufrago de Tom Hanks, una de las cosas que le pasa es que acaba con las manos en carne viva de intentar hacer fuego, porque no sabía encender la yesca, no tenía no sabía qué materiales se servían para la yesca y cuáles no. Hasta que lo consigue hacer, el pobre se deja las manos. Entonces es importante aprender a hacerlo con cierta agilidad. Mola. Sí, aparte, otro método así que puede servir a la gente que lleva gafas es usar las gafas como una lupa improvisada y enfocar el sol en un punto en concreto. Pero esto es más complicado que parece porque tienen que ser en días muy calurosos o en las horas de máximo sol, por ejemplo a las 12 de la mediodía, porque si no es muy complicado que el sol se concentre lo suficiente para que salte el fuego. ¿Habéis jugado Luego, alguna vez claro, con una debajo lupa? tengas una hojarasca o algo que sea totalmente seco para que prenda, porque eso no te vale una madera, la madera no va a prender, tiene que ser No. hojita. ¿Habéis jugado alguna vez con una lupa? Sí. Sí, pero nunca he hecho fuego, la verdad, no me ha dado nunca a mí por eso. A mí me daba por derretir muñecos, pero Oh. Ojalá vierais la cara de Iria ahora. Es una cara de complacencia. no es verdad. Bueno, sigue por fin. También una técnica que esto necesitas llevar un taladro, ¿vale? Pero una manera que puedes hacer el arco de fricción mucho ¿Sí? más rápido es usando un taladro. Parece una tontería, pero imagino que en una circunstancia de emergencia no vas a llevar un taladro encima, pero a lo mejor en tu casa sí que tienes un taladro. O un Una berbiquí. batería. Y si estás Bien. en tu casa y es en tu casa donde te hace el fuego, ahí Ujú. puede que te venga bien. Claro, tiene que estar cargado el taladro. También empezamos a meter complicaciones. Bueno, hay Pero- taladros manuales, que son los que usaban los carpinteros antaño. También hay taladros manuales, claro. Sí, los berbiquís, ¿no? Que son como dos piezas de engranaje y ta 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 ta. Ese es un tipo de taladro. sí, Yo hay conozco varios los que van como por manivela, que haces así rápido y va. ¡Hala, qué chulo! tipos. Ese mola mogollón, sí. Ese es el que me refería yo. También hay una opción que es golpear el pedernal con acero. Tener un pedernal, golpearlo con acero. Otra vez el cuchillo, es lo mismo. Y hay uno en específico que me parece complicadísimo de hacer, pero yo os le cuento por si queréis hacerlo en vuestra casa, que es el efecto Joule o un arco eléctrico manual, que se hace con baterías. Tú tienes una pila y le pones un cable de cobre envuelto en aislante para que no te dé chispazo de tu vida y le pones atado a un lápiz, por ejemplo, que es un carbón. Sí. Entonces tú acercas ese carbón a las cosas y eso prende, porque hace como un arco eléctrico. Recuerdo haber visto vídeos, que es posible que sean maqueados, o vete a saber, de gente con pilas de petaca, pilas pequeñitas de petaca, acercándolo a lana de acero. Sí, Y entonces También la lana de seguro que acero, eso prende. exacto, como es tan un fibrilo tan finito, prende con mucha facilidad a pesar de que no sea cobre. A ver, claro, si tuvieras tungsteno, pues bien, pero no creo que hagan lana de acero de tungsteno. Y entonces, claro, si puedes aprovechar todo ese calor con hojarasca, con lo que sea, puedes iniciar. Claro, tienes que tener una pila. Claro. y no vale cualquier pila. Tiene que ser No. de 9 voltios para arriba. Sí, 9 voltios. De las petacas, principalmente. Sí, de la de petaca hacia arriba. Sí, desde 12, mejor. Entonces yo Por digo, eso. esta técnica me parece la más complicada de hacer. Porque Sí. necesitas muchas cosas. Y es un poco peligrosa, porque he visto a la gente y eso prende, en plan, tú acercas el lápiz a cualquier cosa después de haberle puesto su pila y eso prende que da gusto. Sería un poco riesgoso.
Y una Y vez luego- que quieras quitar el lápiz, la vas a llevar cruda. Es que es eso. Y luego el lápiz, No lo si, dejan. si en vez de ser una barra de grafito es un lápiz, lo mismo la madera del propio lápiz te salía Claro, bien. como también el lápiz Claro. prende. Ahí Claro. esto me parece un poco más complicado. Si queréis evitar quemar vuestra casa o quemar el bosque, lo evitaré ya. O quemar la oficina. Sin de querer. idea. Pero en el contexto de la supervivencia de la oficina ya, yo para mí ha desaparecido, ¿eh? Yo no vuelvo. Se Bueno, pegó razón- fuego. razón de más para pegarle fuego si no va a volver nadie. Ahí está. Que arde muy rápido los documentos. Yo es que pensaba que había llegado el apocalipsis. Bueno, luego, como hemos dicho, la base del Sí. fuego, la yesca. Sí. La manera más fácil que puedes hacer yesca es llevándote un sacapuntas. Ah, Tú te llevas un claro. sacapuntas, coges palicos y haces yesca con ellos. Fácil. ¿Cuál es el problema de sacapuntas? Tendrías que ir afilándole porque los convencionales no están preparados para sacar punta a palos. O sea que puede complicársete un poco la cosa. A ver, Pero la idea es desde luego localizar funciona. Yo he visto madera. gente que lo hace con sacapuntas y funciona muy bien. Sí, Qué sí, bueno. lo suyo es para que te dure más el sacapuntas utilizar maderas blandas, Mm. que además suelen tener unas fibras menos compactas y es más fácil que echen a arder. Qué Por guay. ejemplo, madera de chopo seca o ramitas de plátano de sombra o cositas así. Plátano de sombra, además aquí en España se utiliza muchísimo para Se oye un decoración. montón. Y Porque le chopo, gusta la decoración en las avenidas y eso. la semilla del plátano de sombra, esa que parece luego algodón, que prende con mirar. También. Echa mucho humo, pero en realidad no echa buen fuego. Ujú. No les digo por experiencia. Nunca lo he intentado. Nunca lo he intentado ni lo volveré a hacer. Bueno, aparte de eso, una cosa que la gente piensa, oh, voy a hacer un fuego, voy a coger madera. No, para iniciar el fuego es recomendable que cojas a lo mejor corteza. No madera, sino corteza. La corteza arde muy bien. O frutos secos como las piñas. O todo esto que sea como un poco leñoso, pero no sea muy grueso. El papel. Tú estás en el apocalipsis y coges los folios de tu oficina y prenden. Eso que da gusto. Y lo de hacer plumas, Oh, La ropa. Bueno, a ver, hay tejidos. Por ejemplo, tejidos que sean plásticos, como el poliéster, va a arder una mierda. Porque se va a quemar y no va a arder. Pero tejidos naturales, como el lino o como la lana, cosas así, sí que van a arder muy fácilmente. la lana arde, pero no tan fácilmente por la lanolina. Es hidrófuga más que ignífuga, pero echa más humo que arder. Lo de la pluma que te decía yo es que con el cuchillo y un palo, con el filo del cuchillo pasándolo muy suavemente por el palo, que no tenga corteza, que esté descortezado, salen unas lascas muy finas de madera, de viruta, y esa viruta es perfecta, es lo que se llaman plumas, para poder iniciar, o sea, para hacer de yesca. Claro, Qué eso también chulo. estaría muy bien. También he visto que algo que arde muy bien es el algodón, pero con vaselina. Ah, sí, es verdad. Ostras, Tú te llevas un bote de vaselina, le echas un poco al algodón y arde muy bien y se mantiene mucho tiempo encendido. No se va tan rápido, no se quema tan rápidamente. bueno, el típico vídeo cutre de supervivencia en Instagram suele ser el típico pavo que coge cartulina o algodón, lo disuelve la vaselina en una vela y hace como starters de fuego, ¿no? ¿Eso tiene Sí. algo de utilidad real o...? Sí. A ver, depende Vale, cómo lo debería hagas. valer. Hay un par de youtubers bastante chulos, que uno se llama Basketcraft y el otro es Vida Salvaje. Si alguien quiere echarles un ojo está muy bien, que tienen un par de vídeos especiales sobre cómo hacer fuego. Y entre ellos, pues prueban los métodos estos de TikTok a ver si son verdad o no. Luego, bueno, a ver, ¿cuál es la progresión ideal para hacer un fuego? Primero echar la yesca. Prender la yesca con el método que te salga a ti de las narices. Idealmente llevar un pedernal encima para poder encenderlo. Después echar ramitas finitas. O cosas como piñas, cosas así que sean pequeñitas. Luego palos un poquito más grandes, pero acordarse, ponerlos en forma de triángulo. Para que arda. En plan Illuminati. Para que arda, pero arda de manera controlada.
a ser posible, para que al estar así no se panzurrien para los lados. Vamos a decir, no se te vaya el fuego para los lados. Sí, Está para que la llama controlada, además haga sí. al estilo fuego tipi. ¿Sabes el fuego Sí. este tipi de la playa? Pues es Sí. Qué guay. Eso es lo ideal. Y luego ya cuando esté bien encendido y ya quieras que se mantenga, ya le echas los troncos gordos. Pero ojo, los troncos gordos engañan mucho. Tienen que estar secos. Si no están secos, te vas a encontrar con que no va a arder. Porque la madera te guarda mucha humedad y no arde. Sí, lo suyo es que la madera tenga mínimo un año de estar secando, mínimo. Y también depende del tipo de madera. Sí, lo mejor es coger madera que esté ya en el suelo. Tú no sabes cuándo se ha caído, pero idealmente que esté ya en el suelo. Sí, pero que no sea un entorno muy húmedo. Si ya está en el suelo y es un entorno muy húmedo, esa madera no te va a servir. También. Idealmente lo suyo son ramas que estén secas en el propio árbol, porque han estado suficientemente aireadas, no han estado en contacto con la humedad del suelo ni con los hongos y tal que lo van a descomponer. Te va a resultar más fácil. La verdad es que no creo que tanta gente sepa diferenciar qué rama está realmente seca y qué rama... Hombre, en árboles caducos no, eso ya te lo digo. Pero en árboles que no tienen hoja caduca, que son de hoja perenne, como pinos y cosas de esas, es más fácil verlo. Es más fácil. Luego, pues, a ser posible que tu fuego esté controlado. Le puedes hacer con... aislar el fuego, yo que sé, con piedras gordas, que no permitan salir del círculo el fuego. O hacer un agujero y que tu fuego esté debajo. Que no esté a nivel del suelo, sino que esté un poquito debajo. Sí. Y de esta manera, de hecho, yo recomendaría ese tipo de fuego porque si le haces un túnel de aire, y pones el fuego más abajo, en plan, como si estuviera en va a calentar mucho más y va a mantenerse también mucho más tiempo encendido. No va a venir el viento y te le va a fastidiar. Qué guay. El efecto chimenea. Sí. Eso lo puedes hacer simplemente excavando previamente un agujero y un túnel al lado. Para que entre el aire y para que el agujero te sirva de resguardo del fuego. Y ya con eso te iría bastante bien. Jolín, qué chulo. Mola. Luego, ¿qué tipos de fuego hay? Porque, ojo, hay tipos de fuego. Yo tampoco sabía exactamente que había tipos de fuego, pero está bien, ¿sabes? Está el fuego tipi, que es el que yo recomiendo, que es el más fácil, simplemente poner las ramitas en forma de triángulo, en forma de cono, enciende la yesca por debajo y ya se va quemando las ramas para arriba y van poniéndolo todos los fuegos de ese estilo. De esa manera, como el aire entra por abajo, se enciende más rápidamente y se mantiene más tiempo encendido. Luego están los fuegos de estrella, que yo también he encontrado que se llaman los fuegos de campamento. Que son colocar troncos gruesos en forma radial con los extremos hacia el centro y entonces encender solo un pequeño fuego en central y ir echando los troncos grandes hacia el centro cada vez. Entonces vas quemando un tronco a la vez y te dura durante toda la noche. ¿Cuál es el problema? Tienes que tener a alguien que esté cuidando el fuego toda la noche. Claro. De hecho, no tendrías que ir a por más leña ni moverte fuera del hueco, ya estaría preparado allí. En muchas comunidades que no tienen muchos medios, el cuidar el fuego es una de las responsabilidades mayores. Eso es así. Y hay que turnarse porque el fuego no se puede morir. Claro, es que si es la única fuente de energía que tienes, es decir, no hay electricidad, así que sí, total, si no te quedas en frío, en oscuras, No, incluso en verano no puedes potabilizar el agua, ni hervir la leche para no morir de cierto tipo de bacterias, ni un largo etcétera. Entonces es conveniente tener fuego siempre. O por ejemplo, yo cuando me corté este dedo, que me corté la uña, me llevé parte de la carne, me llevé el nervio y el vaso sanguíneo central. Y aquello parecía Brain Death. No sé si habéis visto la peli de Tu madre se ha comido a mi perro. Pues echaba chorritas así de sangre. Y lo que hicieron fue cauterizármelo. No me lo cauterizaron con fuego. Me lo cauterizaron con yoduro de plata y un arco eléctrico. Un electrocutorio. Exactamente. Pero en caso de que eso no lo tengas a mano, porque obviamente en una situación de crisis, el fuego es una buena medida. No meter el dedo en el fuego, sino coger algo
limpio, sobre todo metálico, si puede ser de acero o de hierro, que se caliente bastante bien y cauterizar solo el vaso sanguíneo, lo mínimo posible, porque si no, la herida que estás provocando con la quemadura es peor que la herida abierta. Pero cuando se trata de una herida abierta de ese tipo, a veces cauterizar es buena idea, pero hay que tener un poco de conocimiento de medicina, claro. Perdón, ya no molesto más. No, es importante, Jolín. Y ahí. Duele pensarlo. Eso duele mucho. Yo seguí trabajando. ¿Con qué te lo cortaste? Con un cuchillo. Un clásico. Sí, la verdad es que sí. Y luego me machaqué el dedo meses después con una masa de demolición. ¿El mismo dedo? Sí, pero en vez del dedo, la articulación. ¿Te cae mal ese dedo? La mano ya jorobadísima. No, la tengo muy bien. La tengo muy bien. Sí, la verdad. Bueno, luego otro tipo de fuego es el fuego de plataforma, que en teoría es muy bueno para los terrenos húmedos, que es que se hace una base con troncos gordos, pero paralelos. Y entonces encima es donde se ponen como capas de madera, capa, y arriba la yesca. Entonces se prende arriba y va quemando hacia abajo. Entonces no toca nunca el suelo. Como haciendo una torre. Claro, y de esta manera evitas que si estás en un terreno muy húmedo, al tocar el suelo se te apaga el fuego. ¿Como un entierro vikingo? Parecida, en plan, sería como una base y luego ponerlos así, como construidos uno encima de otro. Sí. Es como un Jenga, la base es como un Jenga, más o menos. Y luego encima ya pones la hoguerica. Y luego lo que hemos estado hablando, que es el fuego de trinchera, fuego de hoyo, que básicamente construyes un hoyo, haces una entrada de aire y es la mejor manera de hacerlo. Ajá. Luego, para cocinar, principalmente el que más se recomienda también es el fuego de hoyo, porque al estar ya metido dentro de un hoyito, ya te hace efecto horno, ya puedes poner comida, una rejilla arriba y poner comida directamente, porque genera mucha concentración de calor. Y lo ideal es usar maderas duras para calentarse y para cocinar maderas blandas. Sí. Porque las maderas blandas arden muy fuerte, tienen mucho calor. Sí, mientras que las maderas más duras dura más tiempo, pero no calientan tan rápido. Por eso se utilizan, por ejemplo, madera de encina, madera de olivo cuando quieres hacer una hoguera que tarde mucho en apagarse. Y cierto tipo de maderas no se pueden utilizar para cocinar directamente la comida, porque son tóxicos. Hay que tener cuidado y saber qué leña estás eligiendo. Sí, la verdad es que no estoy del todo seguro cuál la leña es tóxica o no. Imagino que las comunes, las que puedes encontrar tú en España, claro. En otros países que tienen maderas tóxicas porque tienen, yo qué sé, a lo mejor eucalipto, a lo mejor yo no usaría, por lo que sea. Pero las demás... Esa es una de las tóxicas, sí, por ejemplo. Pero las demás, yo que sé, un roble, un manzano, lo que puedes encontrar normalmente en el campo suele ser benigno. No te suele hacer ningún daño. Sí. Luego, aquí, un poco de disclaimer para que si quemáis vuestra casa o el bosque, no me denunciéis. Así que lo importante es mantener el fuego controlado en todo momento. Y si no vas a estar al lado del fuego, tienes que hacerle un cercadito con piedras o con lo que sea que no sea inflamable. No has dejar que si hay viento, nada inflamable cerca del fuego. Lo básico. Y sobre todo si vas a estar en un entorno que sea de bosque. Porque te puedes encontrar que era peor el remedio que la enfermedad y que salgas ardiendo y moráis todos. También hay que tener en cuenta no hacer el fuego debajo de un árbol. Estaría bien, sí, que lo hicierais en un claro. Eso es. Y además, cuando terminéis con el fuego, que vaya a otro sitio, remover las cenizas. Mucho. O si no, echarle agua encima. En plan, matarlas, porque vosotros pensáis, está apagado, pero no está apagado. Debajo sigue habiendo cenizas con brasa. Es que las cenizas aíslan de la hostia. Es uno de los mejores aislantes térmicos que hay en la naturaleza. ¿Es por eso que en Japón la madera quemada se utiliza muchas veces? Y de hecho es un método para matar los insectos. Cuando tú quieres hacer una construcción,
y quieres que la madera la has cogido del bosque y no está tratada con ningún químico y quieres que esa construcción te dure, hay que hacerle o un ahumado con calor intenso o directamente quemarlo. Aquí antaño se hacía con una cosa que se llamaba creosota, que es una guarrada y está prohibidísimo, porque viene a ser una serie de breas y aceites que se les prendía fuego, entonces que quedaba la corteza, la parte de fuera estaba completamente churruscada, pero lo que es el duramen quedaba intacto. Y lo había desinfectado de posibles hongos, insectos y demás. ¡Qué maravilla! ¿Ves? El fuego Pues yo, no tiene nada malo. Bueno, depende. Ya estaría. Así que ya el siguiente. Piteas, toca. Vale. Pues igual que el fuego es importante, lo que ocurre alrededor del fuego también es importante. Normalmente cuando la gente le ha ocurrido algo espantoso, ha visto morir a su familia, amigos, mascotas, ha perdido el trabajo y la hostelería se ha ido a pique, empieza a tener pues como un poquito de estrés. Y normalmente hace falta que la persona que se lo pueda permitir, o las personas que se lo puedan permitir, intente mantener los grupos cohesionados. Por mucho que casi siempre se nos vende que el superviviente solitario puede medrar, nosotros no somos animales que de bosque o de pradera o de llanura. Los seres humanos somos animales de rebaño. Nuestro gregario, exacto. Nuestro lugar somos los demás. Y es importante saber manejar esto. La mayoría de gente, tras un colapso, va a estar en una situación de shock, de negación, de hipervigilancia o incluso de parálisis. Seguramente la mayoría de ellos hayan, incluso en el caso de que no hayan sufrido mucho, en el caso de que todo haya sido relativamente inocuo para ello, es muy probable que estén o en negación o en un shock planteándose todas las consecuencias de lo que va a pasar. El objetivo primero a un nivel social no es organizar. El objetivo es anclar a la realidad sin romper a las personas. De salida, esto es algo bastante básico que si alguna persona pasó por terapia conocerá, pero y también si es mínimamente humano, que es validar los puñeteros sentimientos. Por favor, no restemos importancia a lo que acaba de pasar. Nada de tranquilo no es para tanto mientras la ciudad arde de fondo, ni tampoco hace falta irse a la catástrofe. Es bueno, sencillamente, reconocer los sentimientos de la gente. Si alguien está temblando de miedo, dile que es normal lo que le está pasando. Si alguien está riéndose histéricamente, entiéndele. Comparte que el humor está bien en ese momento. Pero recuérdale también que mantenga los ojos abiertos, que en todo momento no desconecten. Normaliza sus reacciones, porque ellos van a pensar, cada una de las personas que esté a tu alrededor, van a pensar que son los únicos idiotas del grupo que no tienen nada que ver con el grupo. Por un lado, porque les acaba de pasar algo traumático, y por otro lado, porque llevamos como 180 años de capitalismo que nos ha enseñado que tenemos que sobrevivir en solitario. Sí, no, y luego, aparte, ¿a quién no le ha pasado de pasar por una situación muy tensa, de estresante y tal, y utilizar el humor como método de escape? Es muy sano, muy sano. Y lo dice el jinete de la depresión. Pero es que, claro, el humor es contexto. Si encontramos un contexto en el cual podamos existir todos, es agradable. De repente algo se rompe y puedes alejarte un poquito para ver el trauma con una relativa perspectiva, que es lo que igual muchas veces se puede agradecer. El drama o el terror trata la vulnerabilidad tocándola con las manos, estrechándola. El humor te aleja y te permite al menos durante un instante. Dime. Utilizar los efluvios corporales como método de humor es lo mejor. Es el humor que no hace daño a nadie, que prácticamente todo el mundo se ríe. Quiero decir, una situación muy tensa, de repente alguien se tira un pedete de esos que suenan. Uno se ríe y todo el mundo se ríe. Y es la mejor forma de romper la tensión. Contra el apocalipsis, chistes de pedos. Sí. O pedos. Chistes de pedos, correcto. ¿Tienes un único MP3?
Y le pones los coches chocones. Luego, es muy importante evitar la despersonalización. Es muy normal. La gente muchas veces pierde contexto, pierde relación. De repente, nosotros muchas veces nos autodefinimos por nuestro entorno, y nuestro entorno en un mundo tan hiperconectado puede ser muy variable y puede estar muy lejos. En un momento en el que algo ha llegado y te ha aislado, tu autocepción está también en riesgo. Y sí, a ver, por supuesto que puedes llevar pues, muchos años de manejo emocional encima y evitar que se te caiga encima, pero quizás tras caer una bomba en tu ciudad más cercana no estás en esa situación. Es importante que tomes conciencia, o es importante que toméis conciencia del grupo. Para ello, por ejemplo, una cosa muy básica que se puede hacer es el círculo de nombres, algo que se da prácticamente en cualquier curso con desconocidos, en cualquier convención que acabas de llevar, que es recordar siempre nuestros nombres y, a ser posible, aportar algo junto con ello. Vamos a decir nuestro nombre, vamos a recordar quiénes somos, vamos a recordar qué es lo que hemos hecho, qué es lo que hemos aportado. Salimos de la rumiación, muy importante, bloqueamos la vocecilla en nuestra cabeza, la verbalización, que en ese momento nos estará chillando a todo chillar, nos estará acelerando con todos los riesgos que hay. Necesitamos salir de ese bloqueo para volver a hablar y aprovechar el poder contactar con el resto. Luego, otro elemento casi hermanado con el círculo de nombres sería asignar compañeros. El instinto de supervivencia muchas veces es muy, muy individual. Me es pido muy posible. Vaya. Perdón. Estoy jodido. Bien, es bueno asignar parejas aleatorias. No hay que dejar que los amigos o familiares se emparejen siempre. No porque sea malo, para nada es malo, sino porque esos lazos ya están, ya existen. Lo que hay que fomentar es que no se vayan creando subgrupos en un momento tan tenso, porque las reacciones emocionales están a flor de piel, y que una persona te salve en un momento traumático puede hacer que pienses que le debes la vida durante 3 años. Es decir, es un pegamento social muy salvaje. Fomentar que esto no ocurra solo dentro de la familia o dentro de las amistades es crucial. Y por supuesto, emparentado con validar los sentimientos, estaría la gestión de la negación. Hay mucha gente que, colocada en esta situación, va a empezar a negar la situación, a negar que tengan que valerse por sí mismos, que tengan que hacer algo, y no hay que discutir con ellos. Explico, todo lo que pierdas en una discusión es como discutir con un troll de internet. Tú vas a perder la paciencia, la otra persona va a seguir en sus 13, porque realmente no te quiere convencer de nada, está repitiendo algo que lleva en la cabeza, y lo suyo es que la gente se eche a andar, que la gente haga cosas. Reconoce lo que dicen, ojalá sea cierto, pero recuérdales que toca trabajar, que toca hacer algo. Eso sería bueno que todo el mundo lo tenga bien metido. Pero claro, esto solamente es durante lo que podríamos llamar el colapso inmediato. Esto dura un tiempo aproximado de 1 semana hasta que se empiezan a sentar las cosas, de 1 a 2 semanas. Normalmente a los 15 días la gente suele acostumbrarse a hacer las cosas. Creo que es un periodo a partir del cual empiezas a acostumbrarte a levantarte a determinada hora, a tener... Por eso las rutinas son importantes. Exacto. Las rutinas son básicas. Y además, rutinas no unipersonales, rutinas en grupo. Ahí está. Una rutina que además no seas tú el que la mantengas, la veas a tu alrededor, permee de esa manera. A partir del momento en el cual empezamos a adquirir rutinas, ya podemos empezar a gestionar lo que podría ser los posibles conflictos dentro del grupo. Empieza a aparecer el cansancio extremo, empieza a despuntar la gente que empieza a tener habilidades. Hay gente que, por ejemplo, descubre que sabe hacer fuego, veamos. Y entonces toca, por así decirlo, otra fase
otra fase de gestión social. La economía, o la contabilidad de los recursos es una de ellas, ¿vale? No hay que salvar la economía ni a la hostelería, me refiero. Saber los recursos que tenemos, saber lo importantes que son y saber, bueno, lo que se llama el comunismo de base. Cada cual da en base a lo que puede dar, cada cual recibe en base a lo que necesita. No tiene nada que ver con la URSS, sino que tiene que ver con la supervivencia de los grupos humanos en momentos extremos. Normalmente se aconseja colocar puntos físicos, las zonas donde todos sepamos que están esas cosas, para que los recursos se puedan poner en común y se dividan en público. Al principio va a ser muy incómodo, pero la transparencia va a matar rumores, porque cuando se dividen recursos valiosos, como por ejemplo la comida o el agua, los rumores van a aparecer. En cuanto haya alguien que se sienta molesto, va a ocurrir, alguien va a rajar, alguien va a hablar. Es muy importante que tengamos muy presente que va a tener que haber mediadores, porque de estos comentarios sobre recursos a las discusiones de la cola del pan, a las discusiones directas de acusar de robar, de holgazanear, hace falta que haya un mediador que se imponga, no de una manera violenta, sino de una manera sencilla, calmada, intentando establecer la confianza, no dándole la razón a una persona o a la otra, sino estableciendo cuál es la situación tal cual. Sí. Luego también es... Perdón, dime. No, iba a decir que además, por culpa de la sociedad en la que vivimos, estamos muy mal acostumbrados a decir, este hace un trabajo que vale menos que el mío, yo tendría que recibir más. Cuando en ese tipo de situaciones, todos los trabajos son importantes, incluso el que tú piensas que no es importante. Exacto. Entonces, en este tipo de casos va a estar jodido, porque mucha gente va a decir, no, es que mi trabajo es mucho más esencial, entonces debería recibir más. Y tú en plan, no estamos en el capitalismo, amigo. Tú tienes lo mismo que hacer. Es que esa es la cosa. Dudo mucho que el sistema capitalista funcione en un entorno de crisis. Sí. O sea, hay ciertas cosas que sí van a sobrevivir, como el comercio y demás, pero a nivel social, a nivel organizacional... Que claro, hay gente que a lo mejor no puede hacer todos estos trabajos. Tú piensas, ay, es que este trabajo es mucho más importante que este otro. Ya, pero es que a lo mejor esa persona no puede hacer otro trabajo porque tengo una deficiencia de, a lo mejor no pueda mover bien las piernas, no puede hacer trabajo pesado, no puede... ¿Y le vamos a dejar morir? No sé. Exacto. O sea, la gente lo ve muy fácil en plan, la supervivencia del más fuerte. Pero cuando el más débil es tu hijo de 6 años, que no puede trabajar, le dejamos sin comer. Amigo. No, y que a lo largo, antropológicamente hablando, eso va en contra de la naturaleza del propio ser humano. Sí. Cada vez más lugares arqueológicos se están encontrando restos de enterramientos y demás de gente que tenía algún tipo de discapacidad física muy evidente, que desde luego no le habría permitido vivir por sí mismo y al que estaba claro que lo habían cuidado durante años y años y años hasta que esa persona pues falleció. Y estamos hablando de personas no de que hayan fallecido con 14, 15 años, que bueno, vale, sino que se han encontrado gente mucho más mayor, 30, 35, 40 años y con discapacidades motrices bastante hardcore. Y claro, y todo el mundo puede aportar, aunque sea, tú piensas, es que esta persona que está en una posición en la que a lo mejor no puede levantarse de la cama, tiene una utilidad, puede servir para guardar cosas, puede servir para vigilar, puede servir para... Todo el mundo tiene un trabajo, pasa que no todo el mundo hace el trabajo que tú piensas que es el más duro. Claro. O incluso puede que ni siquiera tenga que servir, puede que sencillamente lo quieras mantener con vida. Sí. Es que simplemente el simple hecho de existir ya es útil. Exacto. Todo el mundo tiene una utilidad, aunque sea moralmente, aunque sea... Sí, llevas razón, gracias. Mantener la moral alta de que no esté muerto. Muchas gracias. Sí, eso es. Gracias, Lena, se me había olvidado. A veces, aunque la persona que cuides no pueda comunicarse, no pueda... porque tenga algún tipo de discapacidad cognitiva, que lo tenga sumido en casi un silencio absoluto, el simple hecho de cuidar a alguien ya a veces a mucha gente le da un propósito. Sí. Y cuando ese cuidado es común entre varios, entre un grupo, no solo una persona,
une. Se hace mucho más agradable porque a través de esa persona que estáis cuidando en común, estás socializando, estás asentando lazos sociales que son muy importantes. De hecho, en los barrios, normalmente, sobre todo cuando acude una oleada de inmigración, evidentemente se produce un proceso de anomia, ¿vale? Sí. Esto pasa, ¿de acuerdo? No es una concepción más o menos salvaje, la anomia es normal. A ver, anomia, define anomia, porque la gente se va a pensar que es falta de hierro. Eso no es anomia, ¿vale? Anomia es cuando de repente notas que tus raíces se han desgarrado. Y la anomia normalmente no la experimenta el personaje que está en su barrio y de repente ve que hay moros, negros y americanos, sino precisamente el inmigrante que se ha cruzado un océano, vive lejos de su país y su familia, está intentando vivir en otro país y se va a aferrar a lo mínimo que le recuerde algo. Sí. Claro, esto muchas veces genera subgrupos a una velocidad tremenda y puede acabar generando una mentalidad de gueto. Esto es así. Sin embargo, esto tiende a romperse en unos pocos años, paradójicamente, a través de los hijos. En el momento en que todas las parejas tienen hijos, o la mayoría de parejas tienen hijos, y los encargados, ya sean padres, tíos, padrinos, abuelos, tienen que cuidarles y los niños juegan entre sí, es cuando el barrio vuelve a coger cohesión. Sí. Aquí en Zaragoza pasó con el Gancho. Es decir, una zona tremendamente denostada, entró una cantidad tremenda de inmigración, concretamente marroquí, durante 3-4 años, una situación caótica de anomia, pero fue de repente aparecer toda una oleada de niños que jugaron con los niños gitanos, que jugaron con los niños payos del Gancho, y de repente el Gancho fue un barrio donde todos los padres se llevaban bien, porque joder, es el padre del amigo de mi crío. Claro. Es una cohesión social emergente preciosa. Y me acuerdo también de Margaret Mead. Margaret Mead fue una antropóloga estadounidense que fue la que afirmaba que el primer signo de civilización no son las herramientas o las vasijas, sino que lo ubicó en un fémur roto y curado. Porque un fémur es muerte, ¿vale? Un lobo se rompe el fémur y ya está, morido. Un oso se rompe el fémur y adiós. No puedes huir, no puedes buscar comida, todo te mata, ¿vale? El bicho bola te mata. Sin embargo, un fémur sanado significa que un par, se ha detenido, le ha ayudado, le ha cuidado, le ha alimentado y esta persona ha podido volver a levantarse. Esto es el símbolo de la sociedad. No generar obras tremendas, sino una base de civilización, el cuidarnos entre nosotros. La base de cuidados, que es lo que lleva reclamando el movimiento feminista mucho tiempo. Efectivamente, muchas gracias. Vuelvo después de esta digresión que me parece preciosa. Empiezan a aparecer también algunos ritos o algunos elementos que se pueden incluir para facilitar las cosas. De salida hay que evitar las reuniones largas. Si no funcionaban en el capitalismo, menos va a funcionar en algo preparado para funcionar, ¿vale? Discutir solo sirve para discutir y la gente seguramente estará agotada. Lo que sí se puede hacer son rituales pequeños, normalmente a la hora de la comida o al atardecer, cuando las cosas acaban, para poder decir en muy poquito tiempo, sin explayarse, y no hay que dejar explayarse, las cosas necesarias para esa persona o las cosas que puede ofrecer para esa persona. Esto sobre todo tiene lugar para convertir la dependencia en interdependencia. Interdependencia suena de culo, ¿vale? Pero es que es necesaria, somos un grupo. Tú puede que seas muy fuerte, José Javier, pero es que no sabes reconocer qué agua tienes que beber y vas a morir de una diarrea en 2 días. O a lo mejor sabe reconocer el agua, pero no tiene anosmia, no huele bien. Exacto. O no tiene olfato suficiente y no detecta cuando un pescado está pocho, ¿no? Importante. Aquí hace falta, sobre todo si hay mediadores, hay personas que tengan esa capacidad de gestionar, que se trate sobre la vergüenza y la introversión. En los grupos es muy normal que haya gente introvertida, es muy normal que haya gente que pase vergüenza. No estamos hablando de un instituto, no estamos hablando del Señor de las Moscas. El Señor de las Moscas es el espectáculo que no buscamos, ¿vale? Es el escenario que no queremos. Tenemos que facilitar que todo el mundo pueda hablar, que todo el mundo se sienta seguro para ello. Y precisamente ubicar esto en un entorno, ubicar esto en un rito, lo facilita. Los ritos muchas veces nos hacen entrar en otro estado
de mente en el cual nos va a ser más fácil aceptar que gente que normalmente no habla, hable de repente o pueda tener una capacidad de comunicación. Luego las asignaciones. Las asignaciones nos tenemos que dar cuenta que tenemos que ser muy, muy claros a la hora de asignar por dones. Es muy fácil que nos vayamos a lo que habéis dicho antes, ¿no? La gente más válida. Sí. No, la gente más válida no. Tenemos que darnos cuenta que el que limpia para que no nos coma la mierda y para que no tengamos una infección para la cual no tenemos medicamentos es tan importante como el que sale a por la comida. Correcto. El que cose para que tú puedas llevar zapatos remendados o unos pantalones que no acabes con unas rozaduras que no vas a poder sanar, son tan importantes como la que va a buscar el agua. Correcto. Los dones se les tiene que dar relevancia, no solo para hacer quedar bien a las personas, que también, sino para que el grupo tome conciencia, para que no seamos como en 2020, ¿no? Es cuando de repente nos dimos cuenta de que algunos trabajos eran como mucho más importantes que siguieran existiendo. Sí. Y esto también se habla, y es algo que Elena ha comentado antes de pasada, pero es importantísimo, y es que hay dones intangibles. Gente que es guardiana de la moral, entendiendo moral como nivel moral, nivel de ánimo, ¿vale? Gente que cuenta historias, gente que hace bromas. Hay tribus, en... ¿Cómo se llama esto? Lo que era antigua colonia española del sudeste ¿Filipinas? asiático. Gracias. ¿Filipinas? Hay tribus filipinas que uno de los cargos más importantes es el contador de historias. Es la persona que cuenta las historias. Tal cual. Y cuando los antropólogos empezaron a evaluar a quién prefería la gente como pareja, normalmente la gente siempre anhelaba acabar liada con alguna de las personas que contaban historias. Sí. E incluso eran capaces de estar trabajando en un sitio, recorrerse 4 kilómetros andando, para estar durante una noche escuchando al contador de historias y luego volverse. Esos elementos son muy importantes para nosotros. O el orden, las personas detallistas, las personas que igual lo único que hacen es ordenar. Claro. Pues joder, eso igual pasa a ser muy importante para una ¿Veis gestión. esta estantería? Esto no estaba así. Eso no estaba así. Os lo digo yo. Nos está enseñando una estantería bellamente preparada y organizada como Dios manda, no como las revistas de decoración que ponen las hojas por fuera. Dios, qué horror. No la tuya, sino las revistas de decoración. Bueno, esta también le hace falta un repaso ya, está llena de polvo. Pero bueno, eso es otro tema. Y luego, por supuesto, está el manejo de la ira. No es deseable la ira, pero va a aparecer. Aunque tan solo sea porque alguien se ha machacado el pie con una piedra. Lo que tenemos que hacer no es evitar, no es negarla, es gestionarla, por Dios. Ahí está. Exacto. La persona que se ha cabreado va a sentir que no haces ni puto caso, o peor, que eres como los navegantes del mar de niebla en la historia interminable, o como los chavales de la película esta, de la playa. La ira, la tristeza hace falta gestionarse, y cuando alguien explota, que es inevitable, no hay que ir corriendo a decirle ¡cálmate! No le va a ayudar mucho. No. Es que, por favor. Señoros del capitalismo, no hace falta decir lo evidente. Si alguien necesita calmarse, se le deja espacio hasta que se calme un poco. Y luego ya intentamos gestionar junto a ellos, no con ellos ni por ellos, ¿vale? Junto a ellos, lo que necesite. Si la ira la quiere canalizar hacia alguien concreto, lo mismo le puedes sugerir que la canalice a algo un poquito más productivo que partirle la cara a otra persona. Cortar madera, por ejemplo, construir cosas, cargar piedras pesadas, todo lo que físicamente te obligue a cansarte y a distraer la cabeza, que tengas que hacer una concentración en algo que no puedas dejar tus voces hablando por dentro. Pero también es importante resolver si hay conflicto, el conflicto. Para Sí. están los mediadores que hemos hablado antes. Y hay que Exacto. resolver los conflictos, no se pueden dejar, porque si no pasa lo que ha pasado en España desde antes de la guerra civil. Efectivamente. Cuando pasamos la barrera de los 2 meses, empieza a aparecer la rutina. Ya no es costumbre, ya es rutina. Las amenazas inmediatas, normalmente, si has sobrevivido hasta los 2 meses, tiene que venirte un tortazo muy gordo para que no lo puedas controlar. Sí que es cierto que esta es una zona que hay mucho cambio climático del invierno al verano, te tienes que empezar a preparar, pero
hay una rutina que ya estás cogiendo, que vas a poder planear, y empiezan a emerger otras tensiones sociales, como el aburrimiento, relaciones sentimentales buenas y malas, y diferencias ideológicas sobre cómo hacer las cosas. No se metodológicas más que ideológicas. Sí, aunque también puedan aparecer diferencias ideológicas. Sí. Claro, porque tú quieras hacer una cosa y el grupo otra y otro tío del grupo quiera... Porque siempre va a pasar. Hay gente que es muy despegada, que piensa que puede hacerlo todo solo, pero al mismo tiempo sabe que no puede hacerlo solo. Entonces está bien aferrado al grupo, pero al mismo tiempo todo se le va a intentar ser el líder. Y cuando es una persona que tiene unas ideas que dices, pues a lo mejor te dan ganas de hacerle y partirle la cara, pero... Y saltar las carillas de los dientes. Claro. Y entonces es cuando es momento de hacer alioli. Claro, pero ahí sería un problema ideológico. Por ejemplo, yo quiero que nos centremos en la recolección de madera porque tenemos que hacer una casa, porque tenemos que proteger a nuestros hijos. Por ejemplo. Y tú, cuando tienes hijos, te suda el huevo. Tal cual. Ya, eso... Yo, ¿por qué quiero un ascensor si vivo en el bajo? Claro, sí. Ahí hay un problema ideológico de ¿es importante los niños en este grupo o no? El padre dirá, obviamente, y el que no lo tenga dirá, bueno, y ahí te dan ganas de partir en la cara. Pero eso también es culpa del capitalismo. Porque una cosa que el capitalismo no nos cuenta. Al capitalismo siempre le gusta que la gente esté dividida, que sea súper independiente, pero no te cuenta que hay un grupo, una minoría social en la que todos vamos a acabar tarde o temprano. El de la discapacidad. Sí, que es un grupo vulnerable. Sí. Hay gente que ya nace en ese grupo, hay gente que se añade a lo largo de su vida en ese grupo y hay gente que al final de su vida es cuando llega a ese grupo. Pero es un lugar donde vas a acabar sí o sí, a menos que mueras joven y haciendo gilipollas, que también puede pasar. Sí, la verdad que también. O que no te mueras y entonces ya entres al grupo de lleno. Claro, las opciones sociales para este momento son varias. Para esto se tiene que atacar desde varios puntos de vista. Por un lado está las especializaciones con aprendices. Toda persona que despunte debería tener un aprendiz. Porque si le pasa algo a esta persona, véase, se muere, se larga, se cabrea, pilla una diarrea de 4 semanas y no puede hacer nada. No puedes permitir que las cosas se paren. Aparte, estás cargando a esta persona. Si esta persona es la única que sabe cazar, si coges, mira, esta señora sabe cazar y tengas que ir todos los días a cazar y no puede haber ningún día que salga para cazar. Es que acaba con la mentalidad, es que si no salgo a cazar, se me mueren. Sí. Con lo cual hace falta que haya aprendices. Hace falta que haya gente que a largo plazo acabe pudiendo ayudar o suplir en caso de que pase cualquier cosa. Aparte, también se diluye el poder jerárquico. Si esta persona empieza a elevarse porque ve que lo suyo es importante, también empieza a permitir que tampoco sea nadie mister imprescindible. Y también puede dar propósito a adolescentes o personas que no tienen una habilidad definida, pero mira, te ponen a hacer algo. Y empiezan a aportar cosas que igual hace un mes ni habían pensado que hacían. Luego habría que desactivar los grupos de poder que se van haciendo, parejas, favoritismos, que ya hemos mentado antes, pero en esta fase suelen ya crearse amistades o parejas muy cerradas. O sea, triángulo. Estructuras piramidales, no, gracias. Mejor estructuras horizontales. Exacto. Claro, el grupo se puede partir en bloques afectivos. Con lo cual es importante que rotemos espacios, es importante que cambiemos tareas. Volvemos a lo mismo, no es para romper ningún lazo que ya esté creado, los lazos son preciosos, los vínculos son necesarios. Es para fomentar que se generen más. Es para evitar que estos vínculos sean los únicos que estas personas tienen y que alguno dentro del grupo sea visto como el innecesario o la persona que no tenga nada o esté aislado. También las tomas de decisiones, tenemos que evitar que se vuelvan asambleas eternas y
de esa manera suele venir bien empezar a ser consciente de, por ejemplo, coger grupos de 3 personas y tomar las decisiones por unanimidad, evitar que sea ni una sola persona que tome decisiones, porque entonces ya aparece una ley, aparece un capricho y ya no tenemos reyes. Y por otro lado, evitar que haya asambleas pues, como algunos barcos durante la guerra civil que se toman decisiones asamblearias y les caía la bomba antes de que hicieran nada. Es decir, grupos de gente, así hace falta rotatoria, que tengan que tomar una decisión entre ellos por unanimidad, sobre todo para cuestiones importantes, pues mudarse, racionamiento severo, expulsiones, que no sea algo que sencillamente quede bajo la decisión de una persona, que aparte, si esta persona no es muy ególatra, en menudo berenjenal le estás metiendo. Y empiezan a aparecer las celebraciones. La comodidad suele traer consigo la necesidad de significado. ¡Viva la BBC! ¿Qué? ¿La BBC? ¡Viva la BBC! Sí, bodas, bautizos y comuniones. ¡Viva la BBC! Exacto. Claro, en este caso no hace falta que utilicemos las festividades que hemos tenido. Habrá gente que las quiera mantener y eso está bien. Pero es importante que seamos conscientes que dentro de esta celebración empieza a aparecer un significado interno de grupo. Es necesario que seamos conscientes que empieza a aparecer la simbología. Trataré un poquito más esto al final, ¿vale? A partir de un año, si hemos sobrevivido un año, de salida con un cántico en los dientes, ¿vale? Pero es que además seguramente el grupo intente prosperar, intente tener contacto con otros grupos, querrá tener libertad para explorar, puede que haya gente que se quiera ir a vivir fuera, puede que haya gente que quiera probar en otro grupo a ver si lo que sabes mejora, puede que queramos que vengan otros grupos pero que no nos absorban. En ese caso empezamos ya a tratar con diplomacia. De salida no podemos dejar hablar a cualquier idiota, y eso todos lo sabemos. En nuestro grupo de amigos, si va a hablar alguien con otra persona, no enviamos al más idiota, enviamos a alguien que sepa hablar, enviamos a alguien que pueda dejar buena impresión. Esto parece sencillo y parece normal, pero mucha gente no lo tiene en cuenta, y no hay más que ver pues algunos políticos de algunos partidos políticos cuando salen a hablar y dices, pero ¿quién le ha dado vela aquí a esta persona? ¿Vale? Es necesario que dejemos para esto a ver, para todo hay que valer, y para hablar también, sobre todo con desconocidos. Ya te digo. Una vez tomes contacto, aparte es bueno que haya va a sonar fatal, ¿vale? Pero un sexo de ideas. Es decir, como un programa de intercambio. Si hay libertad de movimiento, permite que haya gente que se vaya a otros grupos y permite que la gente de otros grupos venga. Lo hace la policía. La Policía Nacional lo hace. ¿Sí? Manda grupos de gente a otros países para que trabajen con las policías de allí, aprendan cosas y técnicas y luego se las traigan. Sí. Por ejemplo, sí. Claro, esto también evita xenofobia, porque la xenofobia, cuando has sobrevivido un año con tu grupo de gente, puede ser muy salvaje. También hay que entender que si una persona se quiere largar, tampoco hace falta etiquetarlo como traidor. Se organiza una despedida formal, a ser posible se establecen lazos con el otro grupo a través de ese miembro y se evita que las salidas sean una fractura, porque ya que hemos creado esto no vamos a destrozarlo. También es bueno que empecemos a tener idea de una identidad colectiva, no cómo vamos a hacer nuestra bandera, pero sí cómo vamos a guardar nuestra historia, porque en algún momento todos querremos saber qué pasó, querremos saber quién estaba, si alguien murió, si alguien no murió, quién nació, qué errores se cometieron. Y es que es normal. En esta fase, pasado un año, la gente ya empieza a tener un cansancio del propósito. Recordar de dónde vienen y cómo sobrevivieron les sitúa allí de nuevo, refuerza el vínculo que hay. Por encima de las utilidades transaccionales. Gracias. Los cronistas son muy importantes en los pueblos, sobre todo. La gente no les da la importancia que merecen, la verdad. Efectivamente, porque son los que realmente retienen cosas y, muy importante, evitan también que el pasado se manipule. Manipular el pasado es bastante jodido y estamos en un país en el que se hace muchísimo. Y es importante no liarla. Y luego, por supuesto, pasado un año,
es normal que los mediadores empiecen a tener menos peso. Estamos hablando de que la gente seguramente habrá aprendido lo suficiente como para poder empezar a funcionar de otra manera, como para dejar atrás determinados elementos, y a pesar de que sí, el mediador también es un papel que tendría que tener su propio aprendiz, el mismo carácter del liderazgo estilo segunda fundación tiene que ir desapareciendo, tienen que ir quitándose los ruedines. No podemos hacer que continuamente estemos funcionando con una persona que lo guía todo. Primero porque esta persona de salida está el coño o están los cojones, está hartísimo. Con lo cual, por favor, vamos a empezar a plantearnos ya que todo el mundo coja constancia y conciencia de lo que estamos haciendo. Sobre el símbolo, no es ningún secreto que los tres venimos de un grupo de creepypastas, de lenguaje legendario, que trata mucho con la simbología, y es muy importante para los grupos. El símbolo es el fulcro entre la inferencia y la experiencia. Si alguien nos habla del símbolo de la madre, puede que no hayamos sido madres, yo no voy a ser madre, pero yo he tenido una madre. O bien, si hubiera sido huérfano desde que nací, tendría la experiencia de la ausencia de una madre. Por ejemplo, fue el caso de mi madre. O es el caso en algunas familias que han tenido una estructura donde ese papel ha desaparecido. Con lo cual, el símbolo, por un lado, tiene una carga de significado de inferencia más bien, porque no es un significado que tengas que hablar y hablar durante horas, pero ataca directamente la experiencia de cada persona. Tiene un valor indiscutible. Y empezar a estructurar los símbolos dentro del grupo es muy importante. Los símbolos no los puedes decidir, no puedes salir un día, enseñar una piedra y decir, mira, esto va a ser nuestro símbolo a partir de ahora. Bueno, yo qué sé, puedes hacerlo, ¿vale? Pero no te A ver, lo suyo es consensuarlo. Exacto. Ni siquiera dejar que emerja. Los símbolos auténticos, los que permanecen, emergen. Un ejemplo es clarísimo, además, San Valentín. Se sigue haciendo a día de hoy y ya ni siquiera se hace Twitter. Pero la gente sigue colgando memes de San Valentín. Se ha convertido en un símbolo por su propio pie. Yo no sé si la generación Z y la generación Alfa lo están replicando también. ¿Alguien lo sabe? Pues la verdad es que no lo sé. Mis sobrinos, que son generación Alfa, creo que no. A ver, yo soy Z, pero soy una Z rara. Estoy en la primera de la Z. Que básicamente es un milenio. Yo estoy entre la X y los millennials. Yo soy la primera generación de Z. Yo soy la primera generación de millennial. Está más cerca de los millennials que de los Z. Exacto. Claro. Una buena idea para esto, para poderlo detectar o para favorecerlo, evidentemente es observar al grupo, escuchar al grupo. Normalmente suele haber como 3 pasos para que un elemento se convierta en un símbolo. Cuando surge como un gesto, normalmente como un gesto, tú no lo controlas. Los gestos, los símbolos muchas veces surgen una sola vez y se olvidan, no pasa nada. Pero un día alguien lo repite, porque ha tenido eco en él. Cuando alguien de repente repite el gesto, y ya estamos hablando de que alguien está intentando comunicarse sin hablar, la inferencia aparece. Si, por ejemplo, un día alguien abraza a alguien sin ninguna razón dada y le agarra del cuello, con ternura, no pensemos nada raro, ¿vale? Si de repente alguien repite este gesto con él, es como, he visto esto, ha funcionado, antes funcionó, vamos a intentarlo de nuevo. Sin explicar todo esto, es una reacción física. En ese momento ya podemos empezar a hablar de replicarlo. En ese momento también podemos hablar de empezar a cargarlo de significado. Pero no lo carguemos de significado como un diccionario, porque no tiene sentido. Los símbolos no son una cosa que puedas colocar símbolo, explicación al lado. Cada persona, en base a su experiencia, lo va a vivir de una manera. Es mucho mejor mantenerlos mediante leyendas, mantenerlos mediante historias legendarias, historias que expliquen el origen de ese símbolo, muchas veces idealizándolo o explicando el cambio que dio lugar al símbolo.
porque entonces estás dando la opción a la gente de encarnar esa experiencia y elegir repetir o no el símbolo. Además, Puede durante ¿Sí? la supervivencia de varias generaciones, ese símbolo es más probable que pueda llegar a cambiar. Efectivamente. Y así dicho nos puede parecer súper complicado, pero llevamos haciéndolo toda nuestra existencia. Toda nuestra existencia. Es decir, un símbolo es el diluvio universal, y tuvimos un programa entero hablando del diluvio universal. Tenemos símbolos muy importantes grabados a fuego, el siseo de la serpiente, el aullido del lobo. Son símbolos que de repente se reproducen y todo el mundo salta, todo el mundo que haya tenido un contacto cultural mínimo sabe reconocer. Es importante que seamos conscientes también cuando estos símbolos emergen de nosotros. Gestionar no es solo gestionar hablando, gestionar lo evidente, gestionar la simbología del grupo, gestionar lo que no se habla sino lo que se infiere y detona la experiencia, también es importante, porque es el punto de encuentro para todo lo que no es nuestro córtex prefrontal. Es el punto de encuentro para cuando estamos agotados, cansados, o para que saltemos, sencillamente sin necesitar pensar. Sí, eso es. Y bueno, aquí lo tengo. Es decir, esto es todo lo que venía a hablar. Gracias. Te parecerá poco. Gracias por venir a mi charla TED. Gracias por venir a mi TED Talk. Y bueno, y ahora os dejamos en manos de Iria. Bueno, yo voy a retomar un poquito el tema del fuego. Elena nos ha introducido maneras de hacer fuego, cómo controlarlo y tenerlo de forma segura, cuáles son las cosas básicas que se necesitan. Yo lo voy a orientar un poco más, ya que Piteas ha dado la parte más humana, ¿vale?, a la parte de herramientas prácticas que usar con el fuego, porque el fuego en sí no es una herramienta, es un elemento, aunque lo usemos como herramienta. Entonces, a veces podemos canalizar ese elemento a través de herramientas que sirven para diferentes propósitos y que son muy útiles en un día a día, tanto recientemente después de un apocalipsis o mucho más adelante, porque se vuelven recursos básicos. Véase, el fuego como calefacción, ya lo ha comentado antes Lena, ¿vale? Pero, por ejemplo, una de las primeras formas de calefacción que ha existido a lo largo de la historia han sido las calefacciones bajo suelo, sobre todo en la zona norte de España. Hay una serie de conducciones que se rellenaban de leña por debajo del suelo, el suelo de grés o de piedra, que se prendía fuego y iba calentando la casa por dentro sin ahumar la propia casa. Entonces mantenía un calor dentro de la casa sin necesidad de apagarse el humo, pero al mismo tiempo aprovechando ese fuego. Otra cosa que tiene muy interesante el fuego es su capacidad antibacteriana, ¿vale? Porque tú puedes servir herramientas que vais a utilizar en temas de salud, sanidad, porque todos sabemos que los gérmenes existen. Sí. Pero en caso de no tener a mano agua, porque el agua es otro recurso complicado, dependiendo de donde estés, pero muchas veces es complicado conseguirlo, sobre todo con una calidad mínima, lo suyo es utilizar el fuego como método de antiséptico, ¿no? Puedes limpiar las herramientas con eso, desinfectar las tijeras de poda, por ejemplo, para no pegarle un hongo de una planta, o las tijeras para cortar el pollo, no tienes cómo lavarlas con agua jabón, bueno, pues las metes en fuego, que se queme toda la grasa y toda la mierda que tiene, y luego con un trapo quitas la carbonilla y ya las tienes desinfectadas, porque ha alcanzado una temperatura por encima de 60 grados que mata las bacterias. Otra cosa del fuego muy interesante para utilizar con una herramienta que nos pueda ayudar a derivarlo es usar un soplete a la antigua, ¿vale?, con un fuelle. Antaño se utilizaban una serie de soportes con carbón de tipo turba que arde muy rápido y muy potente, ¿vale?, y que da mucho calor con una llama muy bajita, que se derivaba con el aire que tú le metías con un fuelle para hacer una especie de soplete. Y que así, cuando necesitabas hacer reparaciones puntuales, en, por ejemplo, una verja y tal, no tuvieras que desmontar la verja entera, llevártela a la forja, aunque sería lo más lógico, porque eso te permite luego darle
un pavonado y una serie de refuerzos al proceso de forja. Pero si necesitas hacer algo puntual, tienes ese tipo de herramientas que son completamente mecánicas, porque necesitas un fuelle. Perdón. El pavonado es un método de protección que también se hace con fuego, por cierto, de protección de los metales que se oxidan, ¿vale? Sobre todo del hierro, de aquello que está hecho con hierro. Se basa en sumergir el hierro o lo que fuere. Primero lo calientas al rojo y luego lo sumerges en un aceite, a ser posible mineral, si no hay mineral, pues vegetal. Eso produce una reacción química que hace que las moléculas de la capa superior del hierro, ¿vale?, se vuelvan muy oscura, muy negra, y eso se le llama pavonado. Y es una capa muy protectora contra el óxido, contra la degradación, y es la forma que antaño se tenía de tener cosas de hierro forjado durante largos periodos de tiempo. Cada X tiempo, cuando veías que empezaba a aparecer algo de herrumbre y demás, se limpiaba el herrumbre. Y una vez limpia el herrumbre, se bañaba en aceite, se calentaba y se pavonaba. También otro método de pavonado es coger un elemento de hierro, por ejemplo una olla antigua de hierro fundido, la limpias bien tal, y cuando le has quitado todo el óxido y toda la mierda, lo bañas en aceite y lo metes dentro de un horno a muy alta temperatura, entre 200 y 300 grados. Eso, haciéndolo 2 o 3 veces, ¿vale? Metiéndolo dentro de 1 hora o 2 horas, 2 o 3 veces bañado en aceite, acaba produciendo ese pavonado que además resulta que es antiadherente. En fin, sigamos con el fuego. Espera, acabo de relacionarlo. ¿Esto no es lo que pasa a veces con los wok cuando se curan? Claro. Vale. Lo estabas diciendo y la cabeza lo tenía cuando tienes el wok la primera vez, que realmente lo curas. No sé si es con aceite quemándolo para que se pavone. O calentando el wok, echas el aceite y lo vas moviendo hasta que se oscurece lo suficiente como para que el wok se vuelva mínimamente antiadherente y se cure. Eso básicamente es una capa de protección tanto para el material como para lo que cocines encima, para que no se vuelva tóxico. Claro. Más cositas del fuego. El fuego da luz, pero la luz que da el fuego se puede también modular. Las lámparas de antaño que se utilizaban de aceite, de alcohol, de muchos métodos, ¿vale? El fuego que utilizaban era a través de una mecha. Y según lo alta o baja que pusieras la mecha, la llama era más intensa o menos intensa. También había otros tipos de lámparas donde dependían del tiro de aire. Entonces tú puedes usar el fuego para iluminar estancias de una forma relativamente segura, porque todos sabemos lo que puede pasar con una vela. Y la mejor forma de iluminar una estancia es manteniendo un flujo de aire continuo en una llama con un carburante, ¿vale? Un iniciador y que luego queme, pero dentro de un recipiente. Y es muy importante entender la aerodinámica del propio fuego para que esto funcione bien. Lo que ha dicho antes Lena, del agujero en el suelo con un pequeño túnel para que la hoguera se mantenga bien encendida, de mucho calor y gaste poca leña. Y haga el efecto chimenea, ¿no?, que has comentado. En esta casa, Lisa, se respetan las leyes de la termodinámica. En África Occidental, durante muchos años se encontraron objetos fundidos de hierro que se especulaba que se habían obtenido mediante el comercio con el Mediterráneo. Para nada por colonialismo y racismo, no. que va. No. Pero claro, los antropólogos empezaron a darle cabeza, sobre todo los antropólogos de ahí que dicen, a lo mejor mis antecesores no eran subnormales. Y acabaron descubriendo que el efecto chimenea que provocaban en algunos fogones de África Occidental les permitía templar materiales a una temperatura mucho más alta que la que se podía hacer en el Mediterráneo en ese momento. Estaba pensando en ello cuando decías esto. Claro, sí, es que de repente se convierte en una herramienta. Bueno, es que de hecho la cerámica, el primer lugar donde se ha descubierto cerámica es en muchas partes de África. No es ni en Europa ni en Asia. ¿Por qué? Porque hay ciertas zonas que tienen tierras muy arcillosas que con poca agua se convierten en agua, paja, boñigas, etcétera. Las usaban para hacer casas, pero también las usaban para hacer hornos.
Sí. hornos que utilizaban para hacer no solo comida, sino también elementos de fundición. Y además el hierro es una cosa muy curiosa porque no es fácil, o sea, hay mucha abundancia, pero no es fácil de tratar para poder usarlo para fundirlo y poder usarlo como herramienta. Hay que saber tratarlo. Y los restos de escoria que se han encontrado en muchos sitios de diferentes yacimientos arqueológicos en África, en diferentes países, determina que fueron de los primeros en empezar a manejar la fundición. Quizá no al nivel que luego se perfeccionó en Asia, en otras zonas de Asia y Europa, pero empezó allí, básicamente. Uh-huh. Y es muy interesante el cómo ellos construyen esos hornos, porque aprovechan muy bien las leyes de la termodinámica, Lisa. Y eso hace que fueran unos maestros en el manejo del fuego. Brillante. Tal es así que no solo utilizaban el fuego para cocinar o para crear, también lo utilizaban para protegerse. En ciertas ciudades de adobe, de las zonas semiáridas y tal, de ciertas zonas de África, se utilizaban los pozos de brea alrededor de fortificaciones como método de protección contra invasores y siempre se ha utilizado el fuego como método de evitar que determinados animales que sienten cierta tentación por hacer el lametón de vez en cuando, no sé, leones, lobos, a ver a qué sabe el humano. de esos que comen carne, sí, pues como el fuego les produce mucho miedo, porque cuando lo conocen suele ser en incendios forestales y cosas similares, le tienen mucho respeto, entonces donde hay fuego no se suelen acercar, y si se acercan es un método muy bueno para protegerte, para poner distancia entre tú y el animal en cuestión. Y bueno, claro, porque además estás escribiendo fosos, pero fosos ya tremendamente útiles, fácilmente controlables, que no requieren una obra como un foso, un castillo medieval o gótico que pensamos en Europa, sino no. Una forma además hay zonas donde ya la propia brea salía del suelo, donde no les hacía falta ni siquiera hacer un foso y rellenarlo, sino simplemente guiar esa brea a la zona del foso y luego ya cortar, tapando con tierra tal el viaducto que todavía es utilizado para rellenarlo. Entonces, hay muchas formas de utilizar el fuego con herramientas múltiples. Otra cosa muy chula del fuego es que nos permite utilizar las leyes de la física para conseguir cosas que normalmente no son más complicadas de conseguir. Por ejemplo, tú cuando quieres bombear agua, hay varios métodos. Puedes usar un tornillo de Arquímedes, ¿vale? Puedes usar la ley de la tensión superficial a través de un tubo, chupando para que salga, pero tiene que estar más alto que el lugar donde luego pongan la manguera para que esté más bajo. Como cuando robas gasolina. Sí. Un poco. Sí. Pero el fuego te permite quemar el oxígeno de un contenedor, de un continente, ¿vale? Haciendo que se reduzca el volumen de gases dentro de una cámara, y si esa cámara está conectada a una zona con líquido, el líquido subirá y tenderá a rellenar ese hueco. Es una forma que tienes de hacer vacío, y el vacío es muy útil en muchas cosas. Por ejemplo, cuando quieres preservar comida. Por eso mismo muchas comidas cuando se cocinan, por ejemplo las mermeladas, pateses y cosas así, se hacían en caliente, se desinfectaban los botes y acto seguido, nada más terminar de cocinarlo, se metía dentro del bote, lo tapas y le das la vuelta. Cuando ese contenido que tú has metido ahí se enfría, tiende a contraerse y tiende a hacer vacío dentro del bote, evitando, junto con otros elementos que tú le has puesto que son conservantes como el azúcar, ácidos cítricos y demás, que eso que tú has cocinado se pueda poner pocho. Otra forma de utilizar el vacío, por ejemplo, es para sacar contenido de las cosas. Por ejemplo, en la matanza, cuando tú degollabas al cerdo y sacabas la sangre, se hacía por la ley de la gravedad. Pero esa sangre había que tratarla con relativa velocidad porque tú sabes que la sangre se coagula y se estropea con mucha facilidad. Sí. Entonces, este vacío permitía
rellenar, por ejemplo, puede ser por extrusión o por vacío, esas pieles del intestino del cerdo o del intestino que utilices para hacer las salchichas o las morcillas, en este caso, para poder conservar bien la sangre y cocinarla. El caso es que cualquier cosa que puedas utilizar en el día a día, utilizada con el fuego, puede ser muy útil. Muy práctica, quiero decir, casi todo se puede utilizar con fuego. Véase. Necesitas reparar algo de plástico. Estás en pleno apocalipsis. No hay nada que no sea plástico. Coges una grapa de metal, una grapa de un documento, la calientas en el fuego y puedes unir esas dos piezas de plástico y se queda perfectamente unido. Es un método para reparar plástico que de hecho a día de hoy se utiliza. Se utiliza con pistolas eléctricas, pero si no tienes pistola eléctrica, el fuego pues te va a servir para reparar esas cosas que es más complicado en una situación de apocalipsis reparar. Más cosas sobre el fuego. Las ollas de acero, o sea, de hierro fundido, que pesan un quintal, son fundamentales, se utilizan para muchísimas cosas. Y el fuego es un medio base para todo. Cuando tú quieres hacer un sistema de decantación por alambique, necesitas algo metálico que poner sobre fuego. Para destilar, por ejemplo, para poder hacer tu propio alcohol, para desinfectar heridas o lo que sea, ¿vale? O para hacer lámparas de alcohol o demás. Para cuando quieres purificar agua, para hacer agua destilada, que se utiliza mucho en determinados preparados químicos o en determinados agentes que se utilizan como limpiadores. Hay un largo etcétera. Y siempre vas a necesitar una olla que pueda cerrar a cal y canto. Entonces, una olla express de las antiguas, porque si no te cargas el tipo de mangos y demás. Una olla express de las que son enteras de hierro con su tapa, con su tornillo y demás, es ideal para este tipo de cosas porque te permite cocinar, te permite desinfectar y te permite también utilizar como alambicada. Hay sistemas de clip que ya vienen prefabricados para poderlo poner directamente en la salida de vapor y que esto ejerza como máquina de vapor para luego poder mover otras cosas. Si tú necesitas que un elemento mecánico se mueva a través del vapor que tú puedes conseguir con el fuego, con una simple olla, puedes conseguir que tenga la fuerza suficiente. Hay un largo etcétera. El fuego es una de las cosas que más versatilidad nos da. Y la verdad es que es una pena que estemos desaprendiendo todas estas cosas. Sí. Y hasta aquí llega lo mío. Yo sé que ha sido cortito, pero es que tampoco me da mucho. Ha sido candente. Sí. Ahí te he visto. Festival del humor. Bueno, Pues, chicos, ¿qué tal? ¿Qué os ha parecido la charla? Le nos estaba quedando un poquito sopa ya. No. Oye, me pareció importante. soy pletórica. Cuando pasa lo más jodido, cuando de repente estalla algo, no como el apagón del año pasado. Claro, el apagón del año una pasado. tontería de 2 días. Exacto, a sabiendas además de cómo funciona el sistema eléctrico de este país y demás, casi todo el mundo está bastante bien, pero si pasa algo de este estilo, es muy normal que tengas al menos algunas prioridades claras. Igual la prioridad no es conservar ningún aparato electrónico, igual la prioridad no es tu ordenador, igual las prioridades empiezan a ser cosas muy concretas. Y me parece bueno que lo tengamos claro, que la prioridad primera es la gente, siempre. Vale. Y a partir de ahí se construye. Claro. Pero es eso, es saber hacer fuego, saber utilizarlo, saber... Es que ¿durante cuánto tiempo fue la principal fuente de energía? Es decir... ¿Miles de años? ¿Los molinos de agua como fuente de energía ya empiezan a aparecer para Mesopotamia? ¿O...? Más o menos, sí. Por ahí. Y eso ya estamos hablando igual de 3.000 años. 3.000 años que se pegan teniendo solo el fuego. Yo te diría 5.000. 5.000 años, pues con facilidad. Es decir, la mitad de nuestra historia. Es que es eso. Y lo peor de todo es que hemos aprendido a usar el fuego de maneras poco circulares. Ajá. Quiero decir, sostenibles. Y sostenibles no como nos lo vende Ecoembes, por favor.
Muerte a Coinbase, perdón. ¿Quién ha dicho eso? ¿Quién ha dicho eso? Sí. Duras No sé, declaraciones. que no sé de qué me hablas. Para un episodio donde no estamos hablando de robar en Mercadona, No, solo hemos hablado de prender fuego cosas, pero bien. Pero El caso es este, poquito. lo justo, ¿no? Sí. la OCOM. Pues lo que decía, circular. Porque al fin y al cabo nuestros ancestros, sus antepasados, alimentaban su fuego con madera y con carbón. Pero eran muy conscientes de que tenían que tener madera y carbón a mano. Sí, claro. Y la mejor forma de tener carbón es hacerlo con madera, no extraerlo de la tierra, que también había minas. Pero cuando no estaba tan a mano, lo suyo era hacerlo con madera. Y para eso tenías que tener árboles. Y entonces cada vez que talaban árboles, en los pequeños pueblos y tal, muchas veces se replantaban. Sí. Aunque no fuera la misma especie y demás. Pero siempre se procuraba tener árboles y no talarlos enteros, sino árboles que rebroten con mucha facilidad para poder cortar las ramas y con esas ramas hacer leña y que el año siguiente hubiera ramas nuevas. En Teruel. Y dejarle... ¿Sí? En Teruel, yo recuerdo que es muy típico, sobre todo en los pueblos que están relativamente cerca del río, las choperas, donde cada familia tiene asignado un chopo. Entonces tú vas, recortas, ya sabes que esa es tu leña, tú vas a dejar que se seque la leña, el chopo que vuelva a crecer. Claro, son chopos tremendamente densos, porque se ha ido podando, cortando, además, a sabiendas de que el chopo tiene que seguir creciendo. Sí. No lo agotas, todo lo contrario, intentas que medre, que crezca. Y claro, te acabas encontrando con choperas densísimas, umbrías, frescas, pero que a la vez son una fuente importantísima para el pueblo. Y además son muy antiguas, no hace falta talarlas. Exacto. Nosotros para conseguir más madera para la estufa en la huerta, lo que hacemos es, siempre que vemos algún mueble o algo así en la basura, cogerlo. Porque como la mayoría de muebles están hechos de DM, eso para iniciar los fuegos no es muy bueno, pero inicia fuego muy bien. Sí, eso sí, porque tiene muchos elementos disolventes. El DM al fin y al cabo es un conglomerado de... De todas maneras, como tenemos estufa, nosotros no nos atufamos, morimos no morimos, pero contamina bastante. Sí. Es que eso es lo que te iba a decir. La madera de palets, la de muebles y la de conglomerados, no es recomendable quemarla. Primero porque la cantidad de contaminantes que tiene eso no te quiero contar. Si no es como vosotros que tenéis un cassette cerrado, no pasa nada porque vosotros no lo leéis, pero al ambiente sale. Y luego eso llueve y cae al suelo y te lo comes. Entonces, mejor no lo hagáis. Si puede ser, pero no lo hagáis. Lo que quiero decir es una manera de reciclar que muchos muebles van a acabar haciendo lo mismo que estoy haciendo yo, peor. Sí. Pues, y coger madera fácil es eso. Pasa que, claro, con un armario tienes para encender 300 lumbres, ¿sabes lo que te quiero decir? Que le vas a hacer trocitos muy pequeños. Y sí, es como yesca, para iniciarle. Luego, para troncos grandes, solemos cortar los árboles que se caen mucho las ramas de nuestro alrededor. Cada vez que se cae una rama, la hacemos trozo mi padre y yo, y a la paleña. Sí, por cierto, gente, la mejor leña son las ramas, no son los troncos del árbol. No es una vez que se cae una rama, esa rama ya la puedes hacer trozos en los huecos que tengas. Yo tengo una estufa chiquitina, los huecos que tengas, las dejas almacenadas y depende de lo seca que esté la rama, pero se puede usar a partir del cuarto mes, quinto mes, depende de lo seca que esté la rama. Y depende de la madera, sí, también, y del entorno. Pero sí, bueno, aquí en donde yo veo que suele haber bastante humedad y que lo que más tenemos son coníferas, dejamos mínimo un año que seque la madera. Porque así además, como las coníferas tienen resina, casi siempre, la resina tiene muchos elementos tóxicos volátiles, y le dejas mucho tiempo de secado, también le permites que todos esos elementos volátiles tóxicos se vayan y luego la madera arde muy bien, pero sin ser tóxica per se. No, porque ¿se expulsan físicamente o se degradan? Se expulsan. La mayoría de los disolventes que se utilizan en química se descubrieron de forma natural. Por ejemplo, hidrocarburos
Si yo te digo que cuando tú coges una mandarina, un limón, una naranja y le clavas la uña y sale como un liquidillo transparente que huele muy intensamente, eso es un hidrocarburo. Ujú. Y que de hecho eso es muy disolvente. Si aprietas una piel de limón cerca de un globo, el globo estallará. Qué guapo. Porque disuelve el plástico. Y también te sirve como limpiador. Esto es importante. Desengrasante, el mejor del mundo, el limón, pero ya no solo el ácido cítrico del jugo del limón, sino la cáscara. El hidrocarburo de la cáscara es la hostia. Ajá. Y es un aceite hidrosoluble, por eso se llama hidrocarburo. Y se puede utilizar también para iniciar fuego, porque arde. Claro. En fin, que ya no sé, acabo de que... No sé a qué venía esto, me perdí. Que es muy bonito el fuego. Cuando te lo quedas mirando y dices, uy, no sería bonito que Nos gusta el fuego, sí. Sí, nos gusta el fuego. Y igual es una cuestión que ha ido evolucionando. Evolucionando no, es una ventaja evolutiva que ha tenido la gente a la que le gustaba el fuego. Pero con respeto. Sí, hombre, claro, con respeto. A la que le gustaba mucho, mucho, mucho el fuego, no. Al final, pues era lo que decías tú al principio. This man is on fire. This girl is on fire. Exacto. En fin, Pues... chicos, yo creo que ha estado muy bien todo esto. ¿Lo dejamos aquí? Yo creo que sí. Hasta aquí nuestro programa de hoy y espero que lo hayáis disfrutado. Espero que os hagáis a la idea de que el día después del apocalipsis es también martes como otro martes cualquiera y os va a tocar hacer cosas. En concreto, preparar el fuego y ordenar a la gente que se siente alrededor suya. El próximo día volveremos con más cosas que hacer cuando todo el mundo se acaba. Muchas gracias por escucharnos. Somos los 3 jinetes del apocalipsis. ¿Acordaos del pedo? Chao, chao, chicos. Yo. Why does the sun go shining? Why do the sea rush to shore? Don't they know it's the end of the world? 'Cause you don't love me anymore. Why does the birds go singing? Why do the stars glow above? Don't they know it's the end of the world? It ended when I lost your love. I wake up in the morning and I wonder why everything's the same as it was. I can't understand, no I can't understand how lies go on the way it does. Why does my heart go on beating? Why do these eyes of mine cry? Don't they know it's the end of the world? It ended when you say goodbye. Maybe you'll think of me when you are all alone. Maybe the one who is waiting for you will prove untrue. Then what will you do? Maybe you'll sit and sigh, wishing that I were there. Then maybe you'll ask me
to come back again, and maybe I say maybe. Maybe you'll think of me when you are all alone. Maybe the one who is waiting for you will prove untrue. Then what will I do? Maybe you'll sit inside, wishing that I were near. Then maybe you'll ask me to come back again.